Capítulo 19. La batalla del Mar de Ildroa, parte 1. 25 de febrero, Mar de Ildroa. La flota de invasión a México, que partió desde la capital del imperio Artia, Custefai, así como de puertos como Nospedí y Mactei, se había reunido en alta mar. Con 1.731 embarcaciones, 384.500 soldados y 651 caballeros dragón, constituía casi el 90% de la fuerza total del imperio. Esta oleada de metal y madera se movía con el único propósito de eliminar a las fuerzas armadas y a la flota conjunta que se encontraban en el reino de Seilen. La escena era sencillamente majestuosa. Una línea interminable de navíos con sus cañones listos se extendía más allá del horizonte. Sobre la flota, los jinetes guiaban a los dragones rojos y dragones azules. Estas dos especies eran mucho más grandes que los dragones alados comunes y poseían una velocidad, resistencia y potencia de fuego, aliento de llamas, muy superior. Sin embargo, su coste de mantenimiento era astronómico y su domesticación parcial era sumamente difícil, por lo que solo una gran potencia podía permitirse criarlos. Eran el símbolo definitivo de la brecha económica y militar que separaba a los imperios del resto del mundo. Flota de invasión, buque insignia Arsakas, despacho del comandante. Sentado en su sillón de mando, el general de la armada Tema Sympathetic dejó escapar un largo suspiro al mirar la caracola de la fe, que permanecía en silencio. Así que han rechazado la negociación. Habían pasado los 10 días de plazo. El comandante enemigo en Seilen no había aceptado la clemencia que Tema le ofreció. En otras palabras, México había decidido enfrentarse cara a cara a esta flota sin precedentes. Se lo dije, General Tema. Negociar con bárbaros es perder el tiempo. Es increíble que, después de la misericordia infinita que les mostró, hayan sido tan necios de rechazarla. O son unos arrogantes o simplemente son estúpidos. Me dan lástima los soldados enemigos que morirán por culpa de un líder tan lerdo. El capitán Afura Asteriol, al mando del Arsakas, soltó una carcajada burlona, despreciando al enemigo que elegía su propia destrucción. No te confíes, Afura. Estamos hablando de México, un país que ya ha derrotado a nuestras fuerzas 2 veces. Si no vamos con cuidado, mancharemos de nuevo el honor del imperio. Tema intentaba calmar la arrogancia de su subordinado, pero Afura ni siquiera se inmutó. Usted, preocupado. Con este poderío, aplastar a un país del lejano oriente es como matar una mosca con un mazo. Con esta flota podríamos incluso derrotar al imperio Shoteria. Esta misma noche le daremos una excelente noticia a su majestad el emperador. Nadie en la flota dudaba de la victoria. Ninguno podía imaginar que estaban a punto de conocer una fuerza de una dimensión tecnológica que superaba por completo su nivel de civilización. El destino ya estaba sellado, pero ellos aún sonreían. 26 de febrero, Puerto de Sion, Reino de Seilen, buque insignia Benito Juárez, puente de mando. Llegó el día en que la flota de Artia alcanzaría Seilen, tal como Tema había anunciado. Los efectivos mexicanos ya estaban en sus puestos de combate, listos para la acción que podía estallar en cualquier segundo. El contraalmirante Horacio Altamirano, desde su asiento de mando, observaba el horizonte a través de los cristales. De repente, el silencio se rompió. Informe del helicóptero HN-2 Tlaloc. Flota enemiga a la vista. El helicóptero de patrulla que vigilaba el océano finalmente había localizado a la gran armada imperial. Buque insignia Benito Juárez, Centro de Información y Combate, SIC. Horacio bajó a toda prisa al SIC y se dirigió al jefe de operaciones, el capitán de fragata Arturo Casillas Nevares. Situación del enemigo. Avanzan a unos 60 kilómetros al suroeste de Sion. Su velocidad es de aproximadamente 9 nudos. A este ritmo, alcanzarán la costa de Seilen en unas 4 horas. No tenemos mucho margen, que zarpen todas las naves de inmediato. Saldremos a recibirlos. A la orden. La orden de salida resonó por todos los canales de comunicación hacia cada buque de la flota. Tierra, cuartel general de la base de las Fuerzas Armadas. En la base terrestre, la noticia también causó un revuelo inmediato. El contraalmirante Dante Valeriano Esquivel, comandante de la base, se llevó la mano a la frente al escuchar el reporte. Me sorprende cada vez, para ser un ejército del siglo XVII, se mueven condenadamente rápido. La velocidad de la flota de Artia superaba con creces la de los barcos de vela de la tierra de esa misma época. Esto se debía a los controladores del viento, magos presentes en cada barco que usaban sus hechizos para impulsar las naves, permitiéndoles ignorar la dirección del viento natural y alcanzar velocidades de más de 10 nudos.
eran indispensables en cualquier marina de guerra de este mundo. Por si acaso, preparen la defensa terrestre en caso de que alguno logre desembarcar. Avisen a los comandantes del ejército de tierra y a los infantes de marina. Informen también al gobierno de Seilen. Aguas de Seilen, Mar del Droa, flota de invasión imperial. Casi al mismo tiempo que México los detectaba, el imperio empezaba a divisar tierra. El Arsakas, uno de los pocos navíos de línea del imperio, lideraba la formación. Era un gigante con 3 cubiertas de cañones, 107 piezas en total, 3 mástiles enormes y 3 controladores del viento a bordo. Informe de los jinetes dragón. Tierra a la vista. Divisaremos el reino de Seilen en 3 horas. El soldado de transmisiones le dio la noticia a Tema. El general se puso en pie en la cubierta y dio la orden general. 3 horas. Bien, en cuanto veamos la costa, ordenen a toda la flota prepararse para el combate. Interior del Benito Juárez, Centro de Información y Combate, SIC. Mientras los barcos salían del puerto, el capitán de fragata Arturo observaba con incredulidad las imágenes enviadas por el HN-12. La pantalla mostraba una marea de barcos de vela que llenaba el mar hasta donde alcanzaba la vista. Era una masa de barcos superior a todas las marinas europeas de la historia de la Tierra combinadas. Varios dragones ya están en el aire, informó un operador. En el radar aparecían varios puntos volando sobre la zona donde navegaba la flota enemiga. Esos barcos llevan dragones a bordo, ¿verdad?, preguntó el segundo maestre Damián Quintana. Según los prisioneros de la batalla anterior, la flota contaba con unos 110 dragones. Si esta flota tiene 1,700 barcos, proporcionalmente podríamos esperar entre 600 y 700 dragones, o incluso más, ya que los barcos de Artía pueden cargar hasta 5 o 6 cada uno, explicó el teniente de navío Julián Escandón Verástegui. El problema era que, a diferencia de un portaaviones, estos barcos no tenían una configuración externa distinta para cargar dragones. Cualquier barco podía llevar un espacio para ellos. Además, al ser seres vivos, los dragones no necesitaban pistas de aterrizaje, lo que hacía imposible saber qué barco era una amenaza aérea solo con mirarlo. Si vamos a usar los helicópteros de ataque del Independencia o el Libertad, necesitamos el control del aire. Lo mejor es seguir el plan. Hundir los barcos antes de que los dragones puedan despegar, sugirió Julián. Horacio asintió. Era una apuesta, pero era la más lógica. Enemigo a 55 kilómetros. Están dentro del alcance de los misiles antibuque. Gritó el operador Damián. Horacio dio la orden definitiva. Bien, procedan según lo planeado. Todas las unidades, disparen misiles antibuque. Y que los cazas despeguen para asegurar el espacio aéreo. Desde el portaaviones Benito Juárez y los buques de asalto Mar de Cortés, Selva Lacandona y el Istmo de Tehuantepec, los cazas Ma-35 y CF-35 despegaron uno tras otro con misiles Ma-95. Casi al mismo tiempo, desde los destructores mexicanos de la flota del Pacífico y los cruceros de la flota del Golfo, los misiles antibuque salieron disparados con un fiu ensordecedor, dejando estelas de humo blanco en el cielo azul. Flota de invasión del Imperio Artía, buque insignia Arsakas. Los misiles antibuque, volando a velocidad subsónica, se aproximaron rozando las olas mediante navegación inercial antes de activar su guía terminal. Las ondas de radar emitidas por los buscadores de los misiles fijaron con precisión quirúrgica sus objetivos, los navíos imperiales. De repente, los proyectiles realizaron una maniobra de ascenso brusco, pop-up, para luego lanzarse en picado contra sus presas. Informe. Objetos voladores se aproximan a gran velocidad desde la dirección de Seilen. El vigía imperial apenas tuvo tiempo de gritar. Los proyectiles no identificados impactaron uno tras otro contra los barcos de madera, desatando el caos. Más de 200 buques han sido hundidos. Los navíos de línea y fragatas que recibieron el impacto directo se partieron por la mitad entre estruendosas explosiones, levantando columnas de agua gigantescas antes de ser tragados por el mar. ¡Boom! ¡Crack! El sonido de la madera astillándose y la pólvora estallando llenó el aire. Es un ataque de México. Imposible. Todavía estamos demasiado lejos de Seilen. Exclamó Tema, lívido ante un ataque que desafiaba su comprensión. Cerca de 200 misiles fueron lanzados, entre los cuales había una combinación de MAP-90 y MAP-15, y la mayoría impactó en sus objetivos. En este primer ataque, alrededor de 110 dragones y sus jinetes se hundieron en el océano sin tener la oportunidad de despegar.
Aquellos pocos que fueron capaces de salir de los barcos en llamas volaban de manera descontrolada, aterrorizados y sin prestar atención a sus jinetes, lo que los llevó a chocar con sus propios mástiles. Controlen a esos dragones de una vez. Mientras los marineros luchaban por apagar los incendios y evitar que sus propias bestias hundieran lo que quedaba de la flota, el vigía detectó el siguiente ataque. Informe. Nuevos objetos voladores detectados desde Seilen. Son distintos a los anteriores. Tema y sus oficiales observaron hacia donde señalaba el vigía. Un enjambre de casi 50 objetos voladores de formas imposibles se acercaba a toda velocidad. Eran los escuadrones de cazas Ma-35 que seguían la estela de los misiles. Hagan despegar a todos los dragones. Recíbanlos con todo lo que tengamos. Los jinetes dragón se lanzaron al aire desde las cubiertas, uniéndose a las patrullas que ya estaban en vuelo para formar una gran formación defensiva. Rugiendo y batiendo sus enormes alas, las bestias se dirigieron al encuentro de los intrusos metálicos. En la cabina del avión líder del Lunar Escuadrón del 41 Grupo Aéreo, el teniente de corbeta Adrián Bravo Ríos fijaba sus objetivos en la pantalla digital de su casco. Objetivo fijado. El buscador térmico del misil aire-aire Ma-95 Cuauhtémoc detectó el intenso calor corporal de los dragones. Una vez que el avión de alerta temprana Ma-70 confirmó que todos los cazas tenían blancos asignados, llegó la orden de ataque. Todas las unidades, inicien el ataque contra los dragones enemigos. Recibido. Ébano 1, fuego. Ébano 2, fuego. Ébano 3, fuego. De las alas de los Ma-35 salieron disparados los Ma-95, dejando tras de sí estelas de humo blanco mientras rompían la barrera del sonido en busca de sus objetivos orgánicos. Puerto de Sion, buque insignia Benito Juárez, puente de mando. Mientras el combate aéreo comenzaba, el resto de la flota en el puerto de Sion terminaba sus preparativos. El contraalmirante Horacio dio la orden final. Toda la flota, zarpen. Las hélices de los 35 buques de la flota conjunta comenzaron a batir el agua. Siguiendo a los cazas, los destructores y cruceros salieron del puerto rumbo al suroeste, directamente hacia el corazón de la Armada Imperial. Si mantenemos el rumbo, interceptaremos al enemigo en 2 horas y media. Mantengan la alerta máxima. Anunció el capitán Raúl Sánchez por la megafonía del Benito Juárez. Flota de invasión, buque insignia Arsacas. Sobre la flota imperial, la escena era una carnicería. Ante la precisión de los misiles y la letalidad de los cañones automáticos de los cazas, los orgullosos jinetes de dragón caían como moscas. ¡Ah! ¡Socorro! Ayúdenme. La élite de la aviación del Imperio Artia estaba siendo destrozada como si fuera papel mojado. Los gritos agónicos de los dragones y el estruendo supersónico de los motores a reacción creaban una sinfonía de terror en el cielo. Hemos perdido más de 2/3 de nuestros dragones. Informó el capitán Afura con el rostro desencajado. Este es el poder de México. Murmuró Tema, horrorizado. Sus peores temores se habían hecho realidad. Algunos soldados, abrumados por el poder demoníaco del enemigo, rompieron a llorar en cubierta. Pero lo peor estaba por llegar. Informe desde la vanguardia. Avistamos un grupo de barcos gigantescos. Eran los buques de la flota conjunta. Tema comprendió que si no usaba todo su arsenal ahora, no habría mañana. Esa es la flota que hundió nuestros barcos, no podemos guardar nada. Desplieguen la unidad especial. Tras la orden del general Tema, 3 sombras gigantescas de unos 50 metros de largo, que se deslizaban bajo el agua siguiendo a la flota, se sumergieron en las profundidades, desapareciendo de la vista. Fin del capítulo 19. El link a mi historia en Wattpad estará en la descripción.